Poco antes de las 6 de la mañana el pelotón que conducía a Jesús se detuvo frente a un caserón muy rústico, situado a escasa distancia del gran rectángulo del templo. Concretamente, junto a la esquina suroccidental, en una reducida zona ajardinada, perfectamente aislada de aquel sector de la ciudad baja por los arcos de Wilson y Robinson al norte y sur y por la muralla meridional y el muro del templo, al este y oeste, respectivamente. Unas madrugadoras golondrinas aleteaban juguetonas entre los aleros del segundo piso de aquella casona de algo más de 50 metros de largo por unos 34 o 35 de ancho. Los trinos de estos negros emigrantes, y el sordo y rítmico rugido de la molienda del grano, levantándose desde todas las casas de Jerusalén, fueron los últimos y agradables sonidos que escuchamos antes de penetrar en aquel antro. Durante esta nueva conducción de Jesús, la posibilidad de que nos dirigiéramos a la tradicional sede del Sanedrín, en el interior del santuario, me hizo temblar. De haber sido así, ni el legionario que custodiaba al maestro ni yo hubiéramos podido tener acceso al mismo. Afortunadamente, tal y como había sabido por los textos del historiador Flavio Josefo, pocos meses antes de iniciarse el año 30, las castas sacerdotales habían descongestionado la célebre sala de las piedras talladas emplazada en uno de los ángulos suroccidentales del atrio de los sacerdotes, trasladando el lugar de reunión del Sanedrín a este edificio de gruesas piedras grises y apenas desbastadas. El juicio que Caifás había planeado, como iremos viendo, no era muy ortodoxo y, aunque el Consejo Supremo Israelita seguía reuniéndose en ocasiones en el santuario, en esta ocasión, y con gran contento por mi parte, el sumo sacerdote y sus correligionarios habían preferido liquidar el asunto en la nueva sede, mucho más discreta que la cámara de las piedras talladas. Los levitas atravesaron un angosto y oscuro pasillo, desembocando en el reducido patio central del Bouleuterion o cuartel general del Sanedrín. Desde allí, y sin pérdida de tiempo, penetramos en una sala cuadrada, bastante espaciosa y de alto techo, situada, a juzgar por el camino que habíamos recorrido, en el ala más occidental del edificio. La escasa claridad que entraba por las troneras obligaba a mantener encendidas las lucernas de aceite. Tal y como me temía, nada más pisar la estancia donde debía celebrarse el juicio contra el Galileo, uno de los criados del sumo sacerdote se interpuso en mi camino, exigiendo que me identificara. Fueron segundos de gran tensión. En mi condición de simple mercader griego, yo no tenía por qué asistir a dicha asamblea. De cara a aquellos hebreos, mi presencia no era justificable desde ningún punto de vista. Y cuando creía que todo estaba perdido, el legionario, que se hallaba aún a mi lado, cortó el suspense, con una oportunísima respuesta. «Alto. Este hombre viene conmigo. Como yo, representa al procurador romano». Aquella mentira, consecuencia del denario de plata que había entregado al legado del suboficial Arsenius, fue determinante. Y sin más explicaciones nos dirigimos al centro de la cámara. Algo más de la mitad de aquella sala, de unos 10 metros de lado, se hallaba ocupada por un banco corrido de madera en forma semicircular o de media luna. Este asiento común, sin brazos y dotado de altos respaldos, minuciosa y primorosamente labrados, había sido dispuesto sobre un entarimado de unos 40 centímetros, de tal forma que sus ocupantes pudieran dominar la estancia. Frente a estos asientos, cerrando el semicírculo, observé 3 filas de bancos, igualmente de madera, pero sobre el enlosado del piso y, por tanto, en un nivel mucho más bajo. Cuando entramos, el asiento en forma de media luna estaba ya ocupado por un total de 23 sacerdotes. Otros 6 o 7 se habían acomodado en la primera de las 3 hileras de bancos ya mencionadas. Las otras 2 filas permanecían vacías. Posteriormente, al contrastar estas informaciones con las del ordenador central de la cuna, pude sacar en conclusión que aquella media docena de saduceos y fariseos que se sentaba fuera del semicírculo había obrado así, simplemente porque aquel lugar era la sede del llamado Sanedrín Menor, formado única y exclusivamente por 23 miembros. Caifás había logrado reunir a una treintena de adeptos y, en consecuencia, no todos pudieron tomar asiento en el tribunal oficial. Sentados en el filo del entarimado, y frente a cada uno de los 2 extremos del semicírculo, se hallaban 2 escribas judiciales. Vestían sus tradicionales túnicas de lino blanco, portando en sendas fajas unas cajitas de madera de las que empezaron a extraer sus útiles de escritorio, plumas de caña, 2 reducidos frascos que hacían las veces de tinteros y varios rollos de cuero. A decir verdad, aquellos 2 escribas fueron lo único legal y correcto en todo aquel simulacro de juicio. Uno, según la misma, se encargaba de ir recogiendo las alegaciones en favor de la absolución del detenido o detenidos, y el segundo escribía las propuestas de condenación.
Jesús, siempre en compañía del legionario que controlaba la cuerda que amarraba sus muñecas, fue obligado a situarse al pie mismo del entarimado, de cara a los jueces y dando la espalda a las 3 filas de bancos. Juan y yo, en compañía de otros levitas y domésticos del Sanedrín, tomamos posiciones por detrás de esas hileras de asientos y a la izquierda del maestro. Al fondo de la sala, a través de una puerta situada a nuestras espaldas y que permanecía entreabierta, descubrí un grupo de hebreos. Pero, a juzgar por su indumentaria, no parecían sacerdotes ni miembros del Sanedrín. La incógnita no tardaría en despejarse. Desde un primer momento me llamó la atención un personaje que ocupaba el centro de aquel tribunal. Debía rondar los 50 años. No era muy alto y en su cuerpo sobraba grasa por todas partes. Su obesidad destacaba especialmente en su cara, redonda y congestionada, y en una gran papada, sobre la que descansaba una barba canosa. La cabeza, sin el turbante que lucían algunos de sus compañeros de banco, estaba rematada por un cabello negro y muy corto, al estilo juliano. Su gran humanidad se veía notablemente multiplicada por unas vestiduras muy distintas a las del resto de los jueces. Mostraba una túnica y unos calzones, todo ello de seda y en una tonalidad leonada. Su pecho aparecía ceñido por 5 bandas o azalejas, cada una de un color: oro, carmesí, grana, cárdeno y leonado. Aquel individuo era José ben Caifás, sumo sacerdote desde el año 18, por designación del procurador romano Valerio Grato, antecesor de Pilato. A derecha e izquierda del yerno de Anás, como digo, se sentaban otros 22 miembros del Sanedrín, casi todos cubiertos por amplios mantos multicolores. Juan, en voz baja, me fue señalando a los más venenosos e intrigantes: Semes, Dotaim, Leví, Gamaliel, Jairo, Neftalí y un tal Alejandro, en su mayoría saduceos. En los rostros de aquellos individuos, casi todos con edades que oscilaban alrededor de los 60 años, había perplejidad. El porte majestuoso y calmado del nazareno debió causarles una honda impresión. Desde el momento en que Jesús fue situado frente a ellos no cesaron en sus cuchicheos. Pero Caifás parecía tener prisa, y a una orden suya, algunos de los policías invitaron al grupo de judíos que aguardaba en la sala contigua a que se aproximara al consejo. Ante la sorpresa primero, y la indignación después, de Juan, aquellos testigos comenzaron a declarar contra las enseñanzas y la persona del Galileo. Sus ataques, tan exaltados como desordenados, se centraron fundamentalmente en las numerosas violaciones del sábado y de las leyes mosaicas que, según ellos, habían cometido Jesús y su grupo de desarrapados galileos. Los perjuros, a todas luces comprados de forma precipitada por el Sanedrín, se contradecían incesantemente, convirtiendo la sesión en una farsa. El desfile de falsos testigos llegó a ser tan lamentable que algunos de los jueces, avergonzados, bajaban la cabeza o se revolvían nerviosos y violentos en sus asientos. El maestro, que en esta ocasión sí había levantado su rostro, permanecía impasible, sobresaliendo sobre sus acusadores, no solo por su talla sino, sobre todo, por su porte majestuoso. Aquel talante sereno, sin la más débil sombra de orgullo o engreimiento, exasperó aún más a Caifás y a sus cómplices, que no entendían cómo un hombre podía guardar semejante calma cuando todo apuntaba hacia una posible sentencia de muerte. Este profanador del sábado, afirmó uno de los testigos, es reincidente, ya que consta que fue amonestado por los sacerdotes en varias ocasiones. Por tanto, es reo de exterminio, de acuerdo con la misma, capítulo Sanedrín Makot, el que profanaba el sábado con premeditación y de forma reincidente debía ser muerto por lapidación. Otro de los falsos testigos tomó la palabra y señalando al Galileo recordó a la sala la multiplicación de los panes y peces. De acuerdo con nuestras leyes, aseguró, este hombre es un mago que engaña al pueblo con sus actos. Aquí va dice en nombre de Yehoshua: si 2 reúnen pepinos sirviéndose de la magia, uno de los colectores no es culpable y el otro sí. El que realiza el acto es culpable, y el que solo engaña a la vista no es culpable. Muchos pudimos ver entonces cómo este enviado del príncipe de los demonios llevaba a cabo el acto y sus discípulos le secundaban. Un murmullo de aprobación se extendió entre los jueces. Pero el maestro seguía mudo. Según el Levítico, argumentó otro de los hebreos, el reo adquirió impureza por contacto con cadáveres. Y, por si no fuera culpa suficiente, se atrevió a violar la sagrada creencia de la resurrección de los muertos, sacando de la tumba a Lázaro. Algunos de los saduceos, cuya filosofía rechazaba de plano la resurrección de los muertos, movieron la cabeza negativamente, sonriendo sin disimulo. Caifás, que pertenecía a esta casta, pasó por alto la impertinencia de los saduceos.
No era aquel el momento de entrar en polémicas con los fariseos, que habían fruncido el ceño con claro disgusto por las irónicas y silenciosas manifestaciones del resto del tribunal. La momentánea tensión entre los jueces se vio disipada cuando aquel testigo desvió su acusación hacia el nuevo hecho mágico de haber levantado a Lázaro del sepulcro en un tiempo inferior al toque del shofar. Aquel dato me hizo pensar que, puesto que cada uno de estos toques de cuerno de los levitas del templo nunca se prolongaba más allá de los 15 segundos, la resurrección de Lázaro, desde que Jesús le llamó hasta que aquel volvió a la vida, pudo suceder en un tiempo de 12 a 15 segundos. La acusación, como casi todas, resultaba tan pueril y falta de base que el sumo sacerdote, cada vez más descompuesto, apremió a los siguientes testigos para que continuaran. Pero las siguientes alegaciones no fueron más brillantes. Varios de los judíos, acompañando sus palabras con grandes aspavientos, recordaron al tribunal otro de los delitos de Jesús: no haber comido el obligado cordero pascual. Aquella información solo podía haber sido suministrada por Judas, el Iscariote, que había llegado al edificio del Sanedrín mucho antes que nosotros, permanecía detrás del grupo de testigos, aunque en ningún momento llegó a testificar. Las normas de aquellas gentes prohibían que un traidor se dirigiera públicamente al consejo. La ley mosaica, efectivamente, establecía que todos los israelitas estaban obligados a comer cordero o cabrito en la fiesta de la Pascua. Solo años más tarde, después de la destrucción del templo, la misma, en su capítulo 4, Pesaim, suaviza las normas, diciendo textualmente que en el lugar donde no sea costumbre comer carne, no se coma. Uno de los últimos acusadores llegó a rizar el rizo en aquella sarta de incongruencias y despropósitos. Aludiendo a otra de las leyes judías, llegó a acusar al nazareno de homicidio frustrado. Su endeble e irrisorio argumento se basaba en otra norma que decretaba la culpabilidad de aquel que golpease a su prójimo con una piedra, de manera tal que resultase muerto. El aleccionado testigo expuso entonces el incidente protagonizado por una adúltera, salvada del apedreamiento popular cuando Jesús, dirigiéndose a la muchedumbre, invitó a que aquel que estuviera libre de pecado arrojase la primera piedra. Para el retorcido hebreo, aquel gesto constituía delito, ya que incitaba al asesinato. La grotesca escena se vio un tanto distendida cuando, súbitamente, los 23 jueces y el resto de los miembros del Sanedrín se pusieron en pie. En la sala se hizo un espeso silencio y uno de los saduceos, el que se sentaba a la derecha de Caifás, se retiró de su puesto, cediendo el lugar a un individuo menudo y encorvado que acababa de irrumpir en la sala. «Es Anás», me susurró Juan. Durante mi estancia en el palacete del ex sumo sacerdote no había tenido oportunidad de conocerle. Ahora, al verle subir al estrado ayudado por dos de sus siervos, sentí cierta decepción. El poderoso suegro de Caifás y padre de la influyente familia sacerdotal era en realidad un viejo decrépito, muy próximo a los 70 años y aquejado de una avanzada dolencia de Parkinson. Como zágano presidente de la Cámara de los Ancianos, ocupó el asiento ubicado a la derecha del sumo sacerdote en funciones aquel año. Inmediatamente, el resto de los jueces volvió a acomodarse y Caifás, con un displicente gesto de sus regordetas manos, indicó a los testigos que prosiguieran. A pesar de su más que probable esclerosis cerebral, Anás o Anano, como lo llama Josefo, conservaba unos ojos de rapaz nocturna, grandes y vertiginosos. Nada más sentarse recorrieron la sala, yendo a posarse en los del maestro. Y el temblor de sus manos se acentuó. Jesús sostuvo su mirada y Anás, indeciso, trató de esconder las apergaminadas manos bajo el ropón de púrpura que le cubría. Después, desviando su atención hacia el inquisidor de turno, pareció olvidarse del Galileo. Este hombre había empezado a proclamar el testigo, afirmó que destruiría el templo y que en 3 días edificaría otro, pero sin la ayuda de la mano del hombre. Los archontes o jefes del templo habían encontrado, al fin, un argumento condenatorio lo suficientemente sólido. Por supuesto, aquello no era lo que había dicho Jesús. Además, ni este testigo ni el siguiente, que ratificó cuanto había dicho su compañero, hicieron alusión alguna al decisivo gesto del rabí cuando, al tiempo que pronunciaba aquellas proféticas palabras, señalaba hacia su cuerpo con el dedo. Si no recuerdo mal, aquel fue el único testimonio en el que 2 sujetos lograron ponerse de acuerdo. Antes de que concluyeran 105 testigos, el clamor de los archieres o sacerdotes jefes fue general, turbando el orden de la sala con exageradas muestras de desagrado e incredulidad. Caifás levantó sus brazos pidiendo calma, mientras una cínica sonrisa se dibujaba en su rostro. Y el silencio se restableció poco a poco. En esos momentos, Anás hizo una señal a su yerno. Este se inclinó y el ex sumo sacerdote le comentó algo al oído.
Al terminar, ambos tenían los ojos fijos en Jesús. Este seguía imperturbable. Ninguna de las alegaciones había logrado alterar su ánimo. ¿No contestas a ninguna de las acusaciones?, le gritó de pronto Caifás, con aquella voz chillona y desagradable. Los jueces, testigos, levitas y el resto de 105 asistentes, incluido Judas, esperaron la respuesta del Galileo. Fue inútil. El maestro, con los ojos puestos en Caifás, no despegó sus labios. Aquel silencio del acusado, unido a su gran entereza, hizo enrojecer a Caifás. Sus párpados empezaron a cerrarse y abrirse rítmicamente, presa de un tic nervioso. Es muy posible que el odio de aquel hebreo hacia Jesús de Nazaret alcanzase en aquellos minutos unas cimas extremas. Y estoy casi seguro también que, por encima de las enseñanzas y milagros del Cristo, lo que verdaderamente alimentaba la venganza del sumo sacerdote era el dominio de que hacía constante gala el maestro. Si Jesús se hubiera humillado o adoptado una postura conciliadora, quizá el simulacro de proceso no hubiera arrastrado tan dolorosas consecuencias para la persona del rabí de Galilea. Cuando todo parecía indicar que Caifás estaba a punto de estallar, Anás se incorporó. Extrajo un rollo de pergamino del interior de su manga derecha y, mientras procedía a desplegarlo, anunció al tribunal que aquella amenaza del Galileo de destruir el templo era razón más que suficiente como para considerar las siguientes acusaciones, y con voz premiosa y vacilante, pegando casi el documento a los ojos, dio lectura a los cargos que, obviamente, habían sido fijados antes, incluso, de la sesión del Sanedrín. El acusado desvía peligrosamente a las gentes del pueblo y, además, les enseña. El acusado es un revolucionario fanático que aconseja la violencia contra el templo sagrado y, además, puede destruirlo. El acusado enseña y practica la magia y la astrología. La prueba de que prometa edificar un nuevo santuario en 3 días y sin ayuda de las manos es concluyente. Juan, estupefacto, me hizo ver algo que estaba claro como la luz. La redacción de semejantes acusaciones tenía que haber sido hecha de mutuo acuerdo con los falsos testigos. Pero las indignidades de aquel consejo no habían hecho más que empezar. Anás volvió a enrollar el pergamino y aguardó, en pie, la respuesta del reo. Sin embargo, Jesús no movió un solo músculo. El anciano, visiblemente contrariado, se dejó caer sobre el banco y aquel denso y amenazante silencio inundó de nuevo la cámara. En un acceso de ira, Caifás saltó de su puesto y llegando frente al maestro le conminó con el dedo, gritándole: «En nombre de Dios vivo, bendito sea. Te ordeno que me digas si eres el liberador, el Hijo de Dios, bendito sea su nombre». Esta vez, Jesús, bajando sus ojos hacia el menguado y colérico sumo sacerdote, sí dejó oír su potente voz. «Lo soy, y pronto iré junto al Padre. En breve, el Hijo del Hombre será revestido de poder y reinará de nuevo sobre los ejércitos celestiales». Las palabras del nazareno, rotundas, retumbaron en la sala como un masazo. Caifás retrocedió 2 pasos. Tenía la boca abierta y temblorosa y sus ojos aparecían inyectados de sangre, al igual que su cara y cuello. Sin dejar de mirar a Jesús echó mano de las 5 azalejas que rodeaban su pecho y, con un tirón, hizo saltar los pasadores que sujetaban dichas bandas por la espalda. La sagrada ornamentación del sumo sacerdote cayó sobre el piso, con un casi imperceptible chasquido de las agujas de marfil al estrellarse contra el enlosado. Y Caifás, fuera de sí, exclamó con voz quebrada por la congestión, al tiempo que una involuntaria lluvia de gotitas de saliva saltaba por los aires. ¿Qué necesidad tenemos de testigos? Ya han oído la blasfemia de este hombre. ¿Qué creen y cómo hemos de proceder con este violador? La treintena de saduceos, fariseos y escribas se puso de pie como uno solo hombre, vociferando a coro: «Merece la muerte. Crucifixión. Crucifixión». La acelerada palpitación de las arterias del cuello de Caifás demostraban muy a las claras que su organismo estaba experimentando una importante descarga de adrenalina. Y con la misma furia con que había desgarrado parte de sus vestiduras, volvió a encararse con el maestro, lanzando un violento revés a la mejilla izquierda de Jesús. Los sellos de la mano izquierda del sumo sacerdote, llegué a identificar una piedra de jaspe, un sardio y una cornerina, hirieron el pómulo y 2 finísimos reguerillos de sangre se abrieron paso hacia la barba. Pero el Galileo no dejó escapar un solo lamento. Bajó los ojos y ya no volvería a levantarlos hasta que la policía del templo le condujo a la sala donde había visto congregados a los testigos. El yerno de Anás se retiró a su puesto, mientras el coro de jueces seguía vociferando: «Muerte. Muerte». Juan se aferró a mi brazo, mordiendo el manto en un ataque de impotencia y desesperación.
Pero nadie, ni siquiera el legionario, movió un solo dedo en defensa de Jesús. El suegro del sumo sacerdote, que fue el único que permaneció sentado y en silencio, solicitó calma. Y cuando el último de los sanhedritas había obedecido la orden de Anás, este se dirigió al alterado consejo sugiriendo que se buscaran nuevas acusaciones. Especialmente, cargos que pudieran comprometer al nazareno frente a la autoridad romana. Con una inteligencia mucho más sutil que la del resto de los allí congregados, el veterano ex sumo sacerdote les dio a entender que aquellas alegaciones podían no satisfacer a Poncio Pilato. Pero los sacerdotes, con Caifás a la cabeza, se opusieron rotundamente. Y durante un buen rato, los jefes del templo, escribas y fariseos discutieron acaloradamente, pisándose la palabra unos a otros. De aquella agria polémica deduje que los archiereis, tal y como ya había demostrado Caifás, no deseaban demorar el proceso por dos razones básicas. Primera, porque era el día de la preparación de la Pascua y, según la ley, todos los trabajos debían concluir antes del mediodía. Segunda, porque el temor general apuntaba hacia la posibilidad de que el procurador dejara Jerusalén, regresando a su base, Cesarea. Este último extremo pesó mucho más que el primero. Si Poncio dejaba la ciudad santa, las maniobras del Sanedrín habrían resultado estériles. Anás no pudo controlar la situación y los jueces, imitando al sumo sacerdote, se levantaron, abandonando la sala. Pero antes, uno tras otro, pasaron por delante del maestro, escupiéndole en el rostro. Si no recuerdo mal fueron 30 salivazos. Mejor dicho, esputos y salivazos, quizá a partes iguales. Cuando el maestro pasó a nuestro lado, camino de la estancia donde iba a tener lugar una de las más salvajes y denigrantes afrentas de aquella jornada, el joven discípulo volvió su cara, impresionado por las repugnantes expectoraciones que ocultaban casi el rostro y barba del dócil Jesús. Juan fue presa de una serie de fuertes arcadas, terminando por vomitar en uno de los rincones de la sala. De esta forma, en mitad de una gran confusión, se dio por concluida la primera parte de aquel juicio. Eran las 6:30 de la madrugada. Te invito a suscribirte. Gracias.